¿Quién tiene idea de qué es un proxy HTTP? Ok. ¿Quién tiene idea de qué es un HTTP server? Ahí va. Ok. La idea es la siguiente. La charla es bastante técnica y digamos, se meten muchos detalles. Así que voy a tratar de enganchar y preguntar más o menos si se va poniendo aburrido o si se va poniendo largo. Bueno. ¿Qué es Varnish? Bueno, primero qué es y qué no es. Como recién dije, es un proxy HTTP. Tiene muchas diferencias a los proxies HTTP que para el momento existían. Por ejemplo, les puedo usar implementaciones de HTTP servers que pueden cumplir el rol de proxy reversos. En cuanto, digamos, adentro un poco más de la charla se va a entender qué es lo que lo hace tan especial en comparación a lo que había o por qué hoy mismo es tan especial. Bueno, en la situación en donde nació Varnish, lo que se planteó fue... Bueno, vienen los otros diapositivas también. Lo que se planteó fue cómo aprovechar mejor los recursos de las tecnologías que se disponen, teniendo en cuenta que los software, las formas de resolver problemas utilizando software viene digamos, heredándose o sosteniéndose de los últimos 20 o 25 años. Varnish lo que tiene como proxy de caché, voy a ir un poquito más para abajo para los que todavía no tienen ni idea de lo que estoy hablando. Las páginas web tienen, mejor dicho, los protocolos para acceder a contenido web tienen, dentro de lo que son los RFCs, muchas especificaciones que determinan cuando el contenido que se visualiza en la página cumple ciertas directivas que lo hacen disponible o que lo hacen idéntico para cualquier persona que lo accede. O sea, en resumen es, ¿cómo puedo hacer yo para evitar regenerar contenido que se muestra a muchos usuarios todas las veces? ¿Por qué? Porque esto tiene un costo de performance bastante importante y depende mucho de las aplicaciones. Drupal, que hay gente acá de este lado que le gusta, pero hace una cantidad de consultas a base de datos que es impresionante. Y hay muchas secciones de prácticamente todas las páginas y todos los servicios que hay en el mundo que no es necesario regenerarlo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque a diferentes internautas, a diferentes visitantes, el contenido se les visualiza de la misma forma. Entonces ahí entra un poco lo que es el caché. El caché, en cualquier rol o en cualquier arquitectura, la función que cumple es evitar ir a otro recurso que es un poco más caro de generar que al caché. Por definición, si yo acceder al caché me cuesta más que procesarlo, hay un problema importante con la forma de entender el caché o en el que lo hizo. Varnish tiene muchísimas particularidades que lo hacen zarpadísimamente interesante para casi cualquier rol de personas que están involucradas en mantener o generar contenido web. Y para no meter, para bajar un poco el asunto, voy a tratar de engancharlo con administración y después, si queda tiempo, lo vemos de otros enfoques. Bueno, ¿qué lo hace tan distintivo a Varnish del resto de los productos que hay para cacher contenido? Como estaba diciendo recién, toda esta generación de las páginas cuesta bastante, depende mucho de la aplicación que se esté tratando o el contenido que se esté generando, pero por regla general, si no tenés que volver a procesarlo, si no tenés que utilizar toda tu batería de recursos nuevamente para volver a generar lo mismo, procesamiento tras procesamiento, es probable que necesites un caché. Aplica perfectamente para web, más cuando tenés mucha gente que está metiendo mano en código y genera, ahí Tim, el muchacho que está allá en la esquina, lo va a entender bien la situación. Por ejemplo, Drupal, volviendo a la situación actual, por defecto setea cookies a cualquier tipo de página de contenido. No importa la información que se acceda, te setea una cookie. La cookie, además de como, método de seguimiento que lo usa mucho la gente interesada en marketing, fugar y todas esas cosas que
que van siempre una planilla de Excel con gráficos espectaculares que no dicen nada. Las cookies tienen una función bastante importante si se las usa bien, y si se las mal usa tiene un efecto destructivo. Las cookies por protocolo indican que el contenido que se está sirviendo es específico a la sesión que se lo está entregando. O sea, si a una persona accede, a ver si me lleva. Voy a mostrar un caso, por ejemplo, Google, que maneja una cantidad de contenido monstruoso. Pequeño detalle, yo contaba que tenía bueno, quedará para el final. Después, siempre después. Como decía, todas estas prácticas y políticas que setean contenido que, digamos, invalidan la posibilidad de servir el mismo objeto a una persona y a la otra, empieza a tomar importancia en cuanto manejas volumen de tráfico. En las 10 visitas, Drupal va a andar perfectamente, es más, probablemente ande mejor que WordPress, que ya es medio raro, pero en cuanto empieza a subir la cantidad de gente que accede al servicio, se empieza a volver bastante importante el tema de regenerar el contenido que, por ejemplo, en una página que tiene 6, por ejemplo, un blog, la típica es un blog que tiene 16 posts, y los 16 posts son exactamente lo mismo persona tras persona, pero lo único que cambia es, por ejemplo, la publicidad, o directamente no cambia absolutamente nada. Todos esos 16 posts se van regenerando todo el tiempo por cada persona que los accede y los empieza a cliquear. El caché HTTP, por ejemplo, para las personas que terminaron requiriendo que se diseñe Varnish, entra a jugar un rol más que importante en lo que sería el éxito o el fracaso de un producto. No creo que haya ningún producto, por más choto que se les ocurra, en ningún tipo de contexto que no use caché HTTP internamente, o sea, del lado de los equipos de ellos, o para afuera, para el lado de los clientes. ¿Por qué? Porque generar contenido cuesta muchísimo, y más cuando pasás un límite de usuarios, una masa crítica de usuarios. Estos muchachos que ordenaron a una empresa que después terminó siendo lo que hoy es la empresa que desarrolla Varnish, manejaban un promedio, que todavía sigue siendo el mismo, de 300 KB por página. No sé si les pasó alguna vez o si les pasa que cuando quieren probar algo para saber si tienen conectividad, además de entrar a Google o ver más o menos cómo anda la red, entran a Clarín. Y si entran a Clarín, la página de Clarín desde hace 10 años es una de las más lentas del mundo con que yo tengo registro. Es un desastre. Y aún así están usando, tuve la oportunidad de hablar con unos muchachos del grupo que está atrás de Clarín, o sea, el grupo de tecnología que le da soporte atrás de Clarín, y tiene una cantidad de cache monstruosa. O sea que si a los muchachos se les llega a apagar los servidores de cache, se prende fuego, pero tienen que ir ahí abajo de la autopista donde tienen todos los data centers con toda la sección de bomberos de Capital Federal para apagarlo, porque es monstruoso la carga de esos equipos. Este cliente que requirió que se, digamos, diseñe una nueva solución que resuelva el problema de la generación, digamos, una forma diferente de cache, más dinámica, más efectiva, que haga mejor uso de los recursos, contrató, entre otras cosas, además de bueno, esta empresa que termina siendo hoy la empresa que pone el gancho y que desarrolla y pone la inversión del desarrollo de Varnish, contrató a uno de los desarrolladores de FreeBSD más conocidos, que eso la verdad que estuvo bastante, fue una movida bastante interesante, que conociendo súper bien
es un core developer, actualmente sigue siendo, es un core developer de FreeBSD que llevaba 20 años, en el momento que hace 5, llevaba 20 años desarrollando para FreeBSD, la tenía re clara sobre cómo funcionaba el hardware, y lo que digamos, le plantearon al chabón fue muy simple. Danos una solución de cache que sea más efectiva y que, digamos, nos permita a nosotros más fácilmente gestionar nuestros contenidos. Para quienes conozcan Squid es una solución muy versátil de cache que tiene la particularidad de funcionar de distintos roles, por poner un nombre. Puede servir contenido del lado de una LAN, puede servir a los digamos, miembros de nuestra empresa, puede servir contenido de calle bastante útil cuando a la hora de la idea todos se ponen a mirar YouTube a los 4 o 10 hits top del día, y también puede cumplir el rol inverso, que es que hacer que nuestro sitio se calle internamente en una estructura y en una composición mucho más dinámica que volver a generar todo el contenido, y bueno, con esta particularidad de cache que es evitando hacer uso de recursos nuevamente para generar exactamente los mismos contenidos. ¿Qué pasa? Esta gente tenía la particularidad que, como es un tabloide, acá no, supongo que sería Claro, o Hola, o H, o M, no sé, las revistas estas que son, digamos, desde la primera página hasta la última no te dicen absolutamente nada, pero sale la farándula desde la novia de Fugar hasta el deceso de Sarasa. El contenido de esos artículos no cambia en prácticamente nada. Son exactamente la misma porquería desde el primer día hasta el último día que se los elimina. Pero todo lo que es, después más adelante lo voy a mostrar, todo lo que es las barras de navegación con los últimos comentarios recientes, con la última actividad del día o con el estado del tiempo, genera que el contenido en sí de la página cambie request a request. O, por ejemplo, del request de ahora al request de un minuto. ¿Por qué? Porque todo ese contenido hace que el contenido total de la página, o sea, toda la información que circula sobre los paneles o las publicidades, hace que ese contenido global, que es toda la página, cambie todo el tiempo. Pero la realidad es que solo cambia una parte de la página. Y muy probablemente, en muchos casos, sea la parte más pesada de generar, que es, por ejemplo, ir a buscar a la base de datos todo el árbol de comentarios de la aplicación para poner 4 o 5 en el top. Eso es algo que ellos no pudieron solucionar del lado de calle, porque Squid hace un manejo, si bien es muy digamos, robusto, está probado, lleva muchísimos años, hace un manejo bastante sencillo sobre lo que son los objetos callados. Las últimas versiones, que son relativamente experimentales, te permite, usando herramientas externas a lo que sería el core de Squid, hacer un manejo que Varnish ya lo hace nativamente. Entonces, el muchacho Paul Henning, que es un grosso que las veces que lo pueda ver en YouTube o que tenga la oportunidad de ver algún PDF, bájenselo que son muy zarpados. El chabón sentó 2 o 3 fundamentos para partida. Uno es un paper, o mejor dicho, tuvo en cuenta un paper que habla de una problemática de los, digamos, 2000 para acá adelante, que es cómo haces para generar, o cuál es la penalidad que tenés para generar más de 10.000 conexiones por segundo. Se resume, ¿cómo carajo hacemos? No importa la cantidad de guita, porque esto es, digamos, agnóstico del funding que tenga, y ahí es donde entra Clarín, que no importa la cantidad de guita que tiene, la página desde hace 10 años sigue siendo igual de lenta, bueno, esto que decía, cómo se hace para poder servir más de 10.000 conexiones en una plataforma, en un servicio, en una arquitectura. El paper lo hizo el creador de Nginx, que no sé si lo conocen, es muy resumidamente, porque también es súper completo, es
HTTP Server de nueva generación, con muchísimas funcionalidades zarpadas. De hecho, coinciden mucho Varnish y Nginx en ciertos puntos. En este caso, Varnish es muchísimo más tuneado, tiene un manejo muchísimo más refinado de todas las cosas que se pueden hacer. Ahora lo voy a mostrar un poco más ejemplos y, digamos, puntos fuertes de Varnish que lo convierten en cosas zarpadas. Bueno, una de las cosas que este muchacho, además de tener en cuenta este paper, que dice, y es muy completo si tiene la oportunidad de verlo, que dice cómo hacemos frente a toda esta nueva era de conexiones, toda esta nueva era de información. Bueno, trabajar con procesadores 64 bits, o sea, entender cómo funcionan, qué lo hacen diferentes a 32 bits, hay cosas, y dejar de utilizar la forma de programar de los 80. Bueno, esto es más o menos lo que resumí hace un rato. La habilitación proxy reverso, acelera la velocidad de navegación en el sentido de que el contenido se visualiza más rápido del lado del usuario, porque la realidad es que nunca llega a procesarse, lo que comentaba recién, de reprocesarse todo el tiempo. A veces a 50x debe ser muy pedorramente hecho los sitios que tienen tanta velocidad o tanta ganancia en la navegación, pero los hay. De hecho, una instalación promedio de Drupal con un Varnish adelante le aumenta por lo menos entre 5 y 10 veces la velocidad. Por esto que decía que Drupal es impresionantemente bestial la cantidad de consultas SQL que necesita para funcionar. Y uno de los detalles interesantes es que Varnish es de licencia BSD. Bueno, ¿qué no es Varnish y qué sí es Varnish? ¿Qué es? Es más o menos lo que comenté ahora. ¿Qué no es? Varnish no es como Squid. Si bien es un proxy reverso, y Squid es un poco más que eso, Varnish se limita solamente a servir contenido en forma de proxy reverso. Ahora les voy a explicar un poco qué significa también comparado con Squid. Varnish no es Nginx. Nginx, como comentaba hace un rato, tiene muchísimas funcionalidades que están muy buenas, pero que, digamos, no permiten hacer un uso tan robusto como hace Varnish. Y Varnish no es como el mod caché de Apache, que ya me cansé de escuchar un montón de veces. Ah, sí, es como el mod caché. No, flaco, no tenés ni idea. El mod caché de PHP hace, digamos, lo más robusto que vi que puede llegar a ser es almacenar el contenido de estas páginas que se almacenan, digamos, por muchas razones, acceder en un árbol controlado de información, o sea, acceder a la información utilizando una clave que es de fácil generación, es mucho más rápido que acceder, por ejemplo, a un directorio de 1000 millones de archivos. Eso se llama, bueno, para simplificarlo, es un árbol de directorios que tiene distintos niveles de escala, y lo único que hace es implementar eso de todo lo que es el mundo de hashing que Varnish maneja. Desde el punto de vista de la arquitectura, ¿qué lo hace Varnish tan zarpado? Bueno, hace un manejo súper avanzado de lo que son features o soluciones. Tiene el diseño súper incorporado de que una sola máquina pueda manejar más de 10.000 conexiones por segundo, que es una monstruosidad. Nunca lo vi, pero no me queda ninguna duda. De hecho, Paul hizo unos papers donde con otro flaco muestran que una sola máquina, atrás de un blog, no me acuerdo cuál era el engine, tiraba más de 17.000 conexiones por segundo, que es una monstruosidad en una sola máquina. Evidentemente no va a ser una laptop como esta, pero un equipo que sirve 17.000 conexiones por segundo es realmente una monstruosidad. Hace mucho, a bajo nivel, hace mucha delegación de a dónde se almacena este contenido, o sea, estas páginas que se guardan a disco, el HTML, digamos, que se genera del procesamiento de esa página, hace un manejo muy, digamos, nuevo para lo que es la forma de programar de los 80, que es la que no le cabe ni un poquitito, y tiene bastante razón, que es considerar que toda la RAM y toda la memoria soft que tenga el equipo es una sola memoria, y de dejarle al sistema operativo que se encargue de hacer el uso más adecuado de eso. Digamos, parece una boludez, pero la mayor parte de todas las aplicaciones hoy en día siguen programándose así.
La máquina virtual de Java es una de esas cosas, por ejemplo. Bueno, el objeto a través del cache, o sea, ahora voy a mostrar un flujo completo para que se entienda cómo es que va transicionando de estado. Pero el objeto que se genera en el web server y que sale en un formato HTML, que no es nada más que HTML, prácticamente todo hoy en día, salvo ciertas cosas que son obligatorias y no nos interesan absolutamente nada, que sale en formato binario, bla, bla, casi todo sale en formato HTML. Incluso el JavaScript es HTML con un tagging especial. Toda esa información pasa a través de distintos estados. Esos estados se pueden cambiar, o sea, es como que se puede agarrar un objeto que se procesó y volverle a cambiar el estado para decirle, ok, volverlo a procesar porque lo que tenés no me sirve. Eso es un caso típico de revalidación, cuando el objeto que se me devuelve del cache no es lo suficientemente nuevo o cumple ciertas condiciones para que me obliguen a volver a regenerarlo. Todos esos estados se pueden controlar perfectamente con hooks, que son, digamos, ¿cómo se definiría? Cambios en el flujo de la aplicación. Toda esta inteligencia de cómo se mueve el objeto que se genera del web server y va a parar el cache, tiene una lógica de procesamiento, o sea, es como si fuese una política de ruteo, o sea, por dónde tiene que pasar para poder ser servido, y es completamente customizable. Esa customización, todo lo que se haga del lado del usuario, que se controle y que se ajuste, se puede aplicar en forma dinámica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo, por algún motivo, me di cuenta que mandé una cagada, o que estoy haciendo mantenimiento, o que lo que es, digamos, haya dicho la gente de marketing, que el objeto ahora no tiene que estar cacheado, o que no tiene que estar presente en cache 15 minutos sino 5, toda esa lógica se puede aplicar en caliente, sin tener que reiniciar el servicio. Y esto es muy zarpado cuando tenés tráfico muy alto, porque toda la gente que vos reiniciás, toda la gente que está atrás de una conexión que vos reiniciás, se cola, porque TCP se encarga de hacer eso. En redes de alta latencia, TCP es una masa. En redes de alta velocidad, es bastante complicado para lo que es el tráfico web. ¿Por qué? Porque el tráfico web, al estar montado sobre el TCP, se encola del lado del cliente. Son segundos. Ahora, en el producto del emperador que desarrollamos esto, un segundo de cola puede llegar a ser 10.000 conexiones. Entonces, que después que lo reinicies, lo vuelvas a levantar, quiere decir que en un segundo vas a tener 10.000 tipos en la cola esperando por cada servidor que estás reiniciando. Y eso es bastante brutal. A nivel impacto es bastante jodido. Es mejor que lo sirvas con lo que sea que tenías antes y que cuando recién hayas aplicado la configuración lo vuelvas a servir sin tener que generar una disrupción en el tráfico. Las reglas son CLI, es completamente customizable, de un formato que es bastante leíble. Quien sea que haya programado 2 semanas o 3 semanas puede leer el código y entenderlo. Si bien C es bastante leíble, no tiene mucha criptografía embebida como Perl, que es una de las cualidades zarpadas que tiene Perl. Para quien sea que quiera aprender criptografía, aprenda Perl primero. Bueno, soporta, digamos, respeta el estándar ANSI, funciona en un esquema de hilos, o sea, permite paralelizar muchísimo, y eso es algo que a veces se te va de las manos, porque te copas un poco y decís, ok, quiero paralelizar esto, y en un momento tenés 10.000 hilos diferentes accediendo al cache, y explota todo, pero el problema es que te engolosinaste un poco y dijiste, ok, yo quiero manejar 10.000 conexiones con 10.000 hilos, accediendo en 10.000 conexiones simultáneas al mismo cache. Cuando es RAM no pasa nada, cuando es disco es un poquito heavy. Varnish, en el diseño, está concebido para tener muchísimos backends. ¿Qué es un backend? Un backend es, no sé la traducción linda para backend, así que no lo voy a inventar. Backend es un set de equipos que cumplen la misma función, o prácticamente la misma función, que se pueden agrupar de forma que el contenido que yo esté pidiendo vaya a cualquiera de los equipos en forma indistinta y que se pueda balancear un poco la carga. Para quienes hayan peleado con temas de balanceo de carga y alta disponibilidad,
Un backend es un fan, no es nada más que eso. La particularidad que tiene Varnish, que Squid no tiene, que Nginx menos y Apache ni te digo, es de poder conocer el estado de salud, si existe tal cosa, el estado de integridad de cada uno de los backends para saber, cada uno de los miembros del backend, o sea, de este pool de equipos que cumple la misma función, para saber si en algún momento, por algún motivo, un equipo se fue de mambo porque le palmó la RAM, no le tengo que mandar más conexiones. Parece una boludez, pero en realidad es súper robusto cuando ustedes están un sábado a las 3 de la mañana en algún lugar, o por ejemplo durmiendo, que a veces suele pasar, que la gente suele dormir de noche, que el equipo salga de la rotación y que no le tire más contenido porque está fuera de servicio o explotó un disco y el file system palmó completamente. Y eso está muy bueno, porque el manejo de la inteligencia de integridad o de la salud es dinámico. O sea, yo puedo decidir dinámicamente, si el tipo tardó mucho en resolver, mandámelo para otro lado. O sea, esto de que me deje dormir a las 3 de la mañana, que a veces está bueno. El tiempo de vida, esto es un poco de lo que comentaba hace un rato, por ejemplo, para un tabloide, que no me gusta tabloide, pero no se me ocurre otro nombre para definirlo. ¿Cómo? Me quedo con tabloide. Lo que decías de los backends, ¿se fija cuánto tarda en responderle cada nodo del backend? ¿O tiene algo en cada nodo que se va avisando? No, al revés. O sea, en realidad es entre el intermedio. Tiene la forma de preguntarle, o sea, es completamente customizable. Desde la pregunta que le haces hasta lo que esperás, o sea, por ejemplo, si vos parseás el HTML de una respuesta, todo está basado sobre HTML. Entonces, la pregunta que le hago yo es, en realidad, te estoy mintiendo, se puede hacer sobre TCP o HTML. HTML es más robusto porque te vas una capa más arriba. Pasa que, por ejemplo, en un caso muy típico, Apache tiene un proceso que forquea abajo los hilos, perdón, las llamadas. Este proceso master es el que abre el puerto y dice que tiene los privilegios para poder atender las conexiones, es el único. Y no hace nada más que manejar el login y atender las conexiones, nada más. Ese proceso está bueno, no lo digo que sea una chotada, está bueno, pero solo se dedica a eso. Pasa, de hecho nos pasó contigo un par de veces, que el proceso que está abajo, o sea, el que se le da la información, no el que levanta el puerto, muere. Y el tipo no se entera, no sé por qué, pero pasa. Entonces, el puerto TCP te va a dar OK, porque el tipo te atendió, pero no te va a decir nada sobre la aplicación que está arriba. Entonces, tiene la robustez de poder decirle OK, hacerle una prueba de contenido, si te devuelve esto, y nada más que esto, o mínimamente esto, es OK. Si te devuelve otra cosa, y estamos hablando de mucho más que el código de respuesta, o sea, estoy hablando mucho más si el tipo me dice que está 200, o sea, si me responde, me dice que está 200 y no me responde nada de contenido. Estoy hablando de que, por ejemplo, en el HTML, cuando vuelva, diga, hay 8 usuarios vivos, o, por ejemplo, la página está OK. Que me diga la página está OK, lo parseo y digo, OK, esto funciona. Dos ventajas. Uno, esta customización, esto de hacerlo tan casero, o sea, de adecuarlo tanto a las necesidades, está muy bueno porque, digamos, muchas aplicaciones no hace falta que esté caído el puerto para decir que le están dando mal. La aplicación puede, por ejemplo, tener un problema de base de datos, si no está muy bien hecha, te puede responder un HTML con 200 y la aplicación está completamente muerta. Entonces, eso es algo que Squid no se da cuenta. Si vos no le decís un 500, en la versión nueva lo puede implementar. Pero si vos no le decís 500, el tipo dice, me entendió bien, está OK, y le sigo mandando tráfico. Varnish te permite eso de customizar qué esperás, y eso está bastante bueno. Decide esto del TTL. El TTL es esto que decide, en realidad yo decido, pero que hace referencia a cuando un objeto, este HTML que se estorea en una forma específica para facilitarme a mí la velocidad de acceso, sigue siendo útil servir. TTL es nada más time to leave. Es exactamente lo mismo que en un pin, o sea, el concepto de para cuánto tiempo sirve el objeto que estoy esperando que vuelva o lo que sea que represente eso, y eso es ajustable. Eso también está bueno. ¿Por qué?
Porque yo, si quiero analizar a partir de muchísimas variables dinámicas, por ejemplo, el estado de los backends. Si yo quiero analizar si un backend tardó más de un segundo para responder, yo puedo decir, ok, si este equipo tardó más de un segundo para responder, de hecho hay una regla que voy a mostrar, aumentar el TTL. ¿Por qué? Porque es muy probable que mis servers estén súper cagados, entonces demorar el tiempo en que este objeto cae de la RAM, el tiempo en que este objeto no sirve, a mí me va a hacer un offload, me va a descargar los equipos por lo que sea que le diga que lo actualice. Por ejemplo, si tarda más de un segundo, subir el TTL de 5 minutos a 15 minutos. O sea, que ese objeto por 3 veces más va a ser útil. Y a mí me va a generar que, si está en la cache, obviamente esto digamos, da por sentado de que, como todas las memorias de intercambio, ya haya sido procesado antes. Bueno, va a permitir que me haga un offload de forma dinámica. De vuelta, domingo 3 de la mañana, está buenísimo estar enfrente de la máquina levantando un equipo que se cae, pero a veces está bueno dormir. Entonces, todas estas cosas que de forma dinámica digamos, ajustan, está espectacular. Edge Site Includes, lo voy a tratar de mencionar porque está buenísimo, pero si no me da tiempo no. Bien. Esto sigue siendo un par de cosas que no estaba en la anterior. Desde el punto de vista de administración, o sea, lo que hablaba antes es la arquitectura. Cómo en el diseño de la aplicación yo observo features. Ahora, desde el lado de la arquitectura es, digamos, en términos generales, ¿quién se beneficia de estas features? Desde el lado de la administración, o sea, cualquiera de todos nosotros que no sea desarrollador y que esté administrando un equipo de estos, ¿cómo se beneficia? Porque está buenísimo que, por ejemplo, la aplicación esté arriba un X tiempo de vida. Pero a mí, la verdad, si no se cae, no me joden. O sea, a mí nadie me va a llamar si el equipo responde un 500, pero todo sigue andando bien. Desde el lado de la administración, hay muchas cosas que se comparten, pero hay muchas cosas que son exclusivas. Y que nadie más va a ver, salvo que ustedes que estén atrás de la consola de administración o que estén a cargo de un equipo de estos. Por ejemplo, el linkeo dinámico de la configuración. Varnish está completamente hecho en serio. No voy a hacer alusiones porque Tim, que le gusta mucho C++, me va a decir que si hubiese sido C++ se sería mejor. Entonces, ¿qué es lo que tiene de complicado el hecho de que se hace la configuración o el manejo de nueva configuración? Es una tarea bastante compleja para manejar. ¿Por qué? Porque la aplicación dinámica, que es Zero Dynamic Linking, Zero Downtime Reconfiguration, es cómo la aplicación refleja los cambios que yo le quiero aplicar, o sea, cuál es el efecto en la aplicación. Es bastante heavy cuando yo me mandé una cagada y puse, por ejemplo, 5 minutos a TTL, perdón, 5 segundos en vez de 5 minutos, y no quiero que nadie se dé cuenta que yo me mandé la cagada, porque si no me tengo que comer yo el bollo del jefe. Es que todo sea transparente, que yo aplico algo y que de repente empieza a andar sin tener que reiniciar y que nadie se entere. Eso se genera a través de una librería dinámica, o sea, literalmente Varnish compila las reglas a C y las linkea en forma dinámica, como librería. Esto se traduce en que cuando yo cambio las reglas, esto que ahora voy a mostrar, cambio toda la inteligencia que yo quiero que tenga la aplicación, como el server las toma. Básicamente hace un reload, o sea, yo hago un reload con la nueva configuración, el tipo carga, hace un chequeo, primero lo compila. Si lo compila y pasa bien, en realidad va un poco más atrás. Hace un chequeo de sintaxis. Si la sintaxis está bien, lo manda al compilador. Si el compilador pasa, chequea que lo pueda linkear, porque no todo, digamos, entre sí puede ser válido, chequea que lo pueda linkear y después le manda una señal para que todos los procesos que estaban en la cola los respondan, pero deje de atender nuevos. Eso es muy poco tiempo. A diferencia de los segundos que tarden, por ejemplo, en restartear un Apache, estos son, digamos, depende de la cantidad de reglas que tenga, pero en general estamos hablando de milisegundos. El tiempo que tarda en cortar las conexiones que ya, bueno, en realidad no las corta, el tiempo que tarda en
dejar de atender las conexiones nuevas y volverlas a servir desde el nuevo proceso. Todo ese tiempo, si bien depende de la complejidad de las reglas que yo haya hecho, puede llegar a tardar muchísimo menos de un segundo y que sea imperceptible. Más teniendo en cuenta de que TCP bufferea un montón de cosas en el camino y el usuario del otro lado es muy probable que no se dé cuenta si la hice bien. Eso es un feature para mí. ¿Por qué? Porque si yo me doy cuenta que esto que decía, de que me mandé una cagada, pasa por mí, nada más que mí, mi conciencia bajo la almohada. ¿Qué hace cuando cambias la configuración? ¿Agarra para el otro y no. confía el otro? No. ¿Cómo es? Como las reglas están compiladas en forma de librería dinámica, lo que hace es, el proceso principal nunca muere. Es muy parecido a Apache en ese sentido. Tiene un proceso principal, ese nunca muere, pero todas las reglas de procesamiento las hace otro. Entonces, lo que hace el tipo es, atiende todas las conexiones, en algún instante deja de atender nuevas para switchar al otro, una vez que pasó todo este tema de validar el contenido que estoy subiendo, y entre medio, ahí está lo que va a hacer, linkea el nuevo proceso, o sea, en algún momento van a haber 3 procesos Varnish. Va a ser el principal, el viejo y el nuevo. El nuevo se va a generar todo este set de pruebas, se va a tener, y en cuanto haga este switching, se lo pasa al otro y deja de atender el otro y lo mata. En realidad hace un lindo padricidio y lo mata. Varnish Log. Ahora voy a tratar de ver si me da tiempo para... Parece que no. Pero bueno, Varnish Log lo que permite es básicamente hacer un TCP/DAM, pero a nivel aplicación. Quien sea que haya usado TCP/DAM se habrá dado cuenta de que es muy útil debuguear cualquier cosa que pase por la red cuando no tenés absolutamente ninguna idea de lo que está arriba, pero tiene sus complejidades. Por ejemplo, cuando a algunos se le ocurre, para optimizar, usar gzip. O sea, que el contenido que va sobre la red, el TCP/DAM la va a ver como un objeto comprimido. Y ahí yo me la voy a comer doblada. ¿Por qué? Porque no voy a tener ni idea de lo que está pasando por la red. Y ahí entra Varnish Log. Varnish Log lo que hace es, como está en medio y tiene la posibilidad de ver todo el tráfico que pasa, es muy parecido a un IDS en ese sentido. O sea, reensambla y desensambla, perdón, reensambla bueno, no me sale la palabra. Digamos, fracciona los paquetes para pasarlos sobre la red. El tipo tiene un conocimiento en forma instantánea de todo el tráfico que está pasando sobre la red. Con Varnish Log lo que yo puedo hacer es que el contenido que estoy traficando sea visualizable como si estuviese corriendo un TCP/DAM o como si estuviese desarrollando cualquier aplicación que tiene una terminal de debugging, con la posibilidad de ver todo, absolutamente todo el objeto que estoy pasando a través de la red. Desde el objeto HTML que se visualiza dentro del navegador hasta las propiedades del objeto, o sea, todas las cabeceras HTML, perdón, todas las cabeceras HTTP del objeto que estoy pasando. HTTP. ¿Cómo? No. Perdón. Esta labura más alto nivel. Exacto, exacto. Es, si lo querés poner de alguna forma, lo que sería correr un TCP/DAM más arriba. Te permite debuguear al punto que usando la otra herramienta que se llama Varnish Replay, eso te lo había contado, te lo conté, ¿no? Que con Varnish Replay podés agarrar todo eso que pasó y volver a inyectárselo en la red, como si fuese cliente. Por ejemplo, si yo no tengo ni idea cómo reproducir un bug, pero en algún momento pasó, yo puedo agarrar, esto es un feature, digamos, desde el lado de la administración, desde el punto de vista que yo le puedo ofrecer a un desarrollador que no tiene ni idea cómo reproducir, suele pasar, que no tiene ni idea cómo reproducir nada, ni siquiera cómo llegaron a lo que podrían, cómo replicar todo ese estado a tan bajo nivel de que es exactamente lo mismo lo que estoy mandando. O sea, es como si por un lapso de tiempo, el tiempo que yo corra el Varnish Log, capture ese tráfico de forma que lo puedo volver a inyectar sobre la red para que lo vuelva a procesar Varnish Server. Y eso está muy bueno. Bueno, la consola de administración está muy buena, te permite hacer un montón de cosas desde, digamos, saber el estado de los nodos, o sea, toda esta lógica que se genera en forma dinámica de cuán sano o íntegro están los nodos, lo puedo hacer desde la consola, está buenísimo.
puedo recargar configuración, puedo agregar nuevas reglas desde una consola TCP. Perdón, desde una consola que se puede hacer con Telnet, una consola común IP. Esto que mencionaba hace unos minutos del tema de que C tiene ciertas ventajas y ciertas contras. C es muy choto para manejar, en realidad, digamos, C como ANSI C es muy complejo adaptarlo al mundo real. Por ejemplo, el formato URL. URL encode, perdón, el formato de URL plano, sin encodearlo ni nada, es muy choto para hacer, digamos, segurizar o hacer un análisis string to string de URLs, porque, por ejemplo, para representar el espacio, que si, digamos, alguna vez se lo pusieron a pensar, ¿cómo carajo una página que dice google.com/mi espacio página, cómo hace para pasar ese espacio si no, digamos, técnicamente no existe la funcionalidad esa de un espacio en la URL? Lo que hace los navegadores es encodear esa URL con algo que se llama URL encode, representa ese espacio en algo y se lo pasa al server del otro lado. Todo eso, para machear en C, si lo tuviésemos que hacer en C, digamos, limpio, y después pasarlo a un compilador, es bastante choto. ¿Pero por qué? Porque C en su momento, o digamos, el core estándar de C, no tiene mucho, no es muy user friendly con estas cosas. Entonces, Varnish, si bien es 100% C y ustedes pueden inyectar código C que, digamos, sea lo más asqueroso que se les pueda ocurrir, también tiene un subset de clases que te permite hacer un manejo súper limpio de URLs. O sea, por ejemplo, parsear URLs sin tener que escapear nada. O sea, macheo string a string. Si había un espacio y el tipo me puso, si en la URL el tipo me puso un espacio y yo lo quiero machear con algo que también tiene un espacio, no hace falta que me ponga a hacer el backslashing, que es barra invertida, espacio, para poder machearlo con la URL. No, es todo, digamos, como se ve. Y eso está buenísimo. Ahora lo van a ver en un ejemplo que es súper flexible. Bueno, el tema, hay ciertas cosas que se comparten con la arquitectura, o sea, ¿quién se beneficia? Que es, bueno, este tema de dinámicamente saber cómo es el estado cómo está el estado de los backends. Y el Varnish Top y digamos, todo este set, toda esta batería de herramientas, ahora se lo tengo un top que básicamente Varnish Top es como si fuese un top de CPU, pero de hits. Yo puedo ver desde el top de cabeceras, o sea, cuál es el top 100 de cabeceras que me están mandando, o el top 100 de las URLs que están haciendo hit, o el top 100 de los sitios que están visualizándose más en mi proxy, como si fuese exactamente un top común de Unix. Bueno, y acá voy a pasar un poco más rápido porque son muchas cosas compartidas. Se compila en C, se puede meter código completamente custom de C, o sea, si ustedes tienen implementación no sé, de cualquier módulo que se conecte a un cache privativo de ustedes, como seguramente Tim ya haya tenido que hacer, ustedes se lo pueden incrustar en las reglas, y como literalmente después eso se pasa por un compilador de C, el intérprete va a distinguir qué es lo de Varnish y qué es lo de C, y lo va a compilar exactamente como si compilase el código C pelado. Bueno, funciona con este tema de que está, digamos, threadeado, o sea que los eventos se threadean, que se disparan los eventos y se generan nuevos threads. O sea, básicamente se resume en que no se va a quedar colgado una conexión de un cliente porque otro tipo esté tratando de acceder al cache. Se paraleliza de forma que el tipo prácticamente no se pueda bloquear. La realidad es que hay un número en donde sí se bloquea, pero digamos, probablemente explote el acceso a disco mucho más rápido que los threads. Pipelining, bueno, eso también está bueno, te permite... pipelining es una técnica en donde lo que haces es básicamente multiplexar conexiones. O sea, si vos tenés, suele pasar, y de hecho es un feature que lo tiene por eso, suele pasar cuando vos tenés
una publicación y tenés una ola de gente que entra, digamos, en este instante, absolutamente en este instante, al mismo contenido, suele pasar que, como están entrando en procesos, por poner un nombre, en realidad son hilos, pero para ponerle un nombre, como están así, como están entrando en procesos paralelos, si los dos en exactamente el mismo instante acceden al cache, los dos le va a decir que no estaban en el cache. O sea, los dos lo van a tener que generar. ¿Por qué? Porque como acceden en paralelo y, digamos, no tienen ningún tipo de contacto entre sí los clientes, eso está completamente aislado, es muy probable que puedan llegar sin usar esta feature. O sea, ¿qué pasaría si no se usase este feature? Es muy probable que los dos o los X clientes que estén accediendo al mismo tiempo lleguen al cache, lleguen a esta estructura que almacena el objeto que yo generé del lado de mi web server, así que entrego como un HTML, lleguen al cache y los dos digan no estaban en el cache. Y los dos lo mande a generar. La multiplexación es la capacidad de hacer que todos estos hits, la mayor parte de las veces no ocurre que el 100% de los hits se multiplexan, porque instante suele parecer digamos, bastante atómico, pero en realidad instante es muy difícil de que se pueda dar, pero digamos, en el caso de estos tipos, se daba lo suficientemente en una tasa importante como para que lo hayan implementado, de concentrar esa cantidad de hits si cumplen las mismas propiedades. O sea, si el objeto al que acceden con las cookies, o sea, ahora voy a explicar qué son las cookies para que se entienda un poco más esto. Si el objeto al que acceden, si la página web a la que acceden es exactamente la misma y, por ejemplo, lo accede el mismo navegador, o sea, Chrome o Firefox o ya nadie usa Internet Explorer, Safari, bueno, Safari, y se presentan con la misma... eso es en serio el Internet Explorer. Ayer estaba viendo, ¿cómo? ¿El mismo user agent? En realidad es una colaboración, o sea, el user agent es una de las cabeceras que se envía, pero hay una cantidad muy importante que es, por ejemplo, el lenguaje que determina el resultado del procesamiento. Por ejemplo, si vos tenés un navegador en español y yo lo tengo en inglés y él lo tiene en coreano, es muy probable que el resultado, si el lado del server hace uso de eso, vaya a cambiar. Y la URL es la misma, pero el resultado del procesamiento de esa consulta es diferente. Entonces, si coinciden todo este subset de cosas, o sea, que tenga el mismo user agent, que tenga el mismo objeto solicitado y estas condiciones que se le pone del lado del navegador, por ejemplo, una de las cosas también que se usa bastante es, y está buenísimo porque si no sería un quilombo, es solicitar, depende del navegador, o sea, distintos navegadores solicitan de forma diferente prioridad o tiene otra palabra, preferencia sobre la opción de compresión. O sea, vos podés pedir que el objeto te vuelva comprimido sobre un formato. Y eso está bueno porque muchísimos de los teléfonos que todos tenemos en el bolsillo tienen implementado a bajo nivel instrucciones que, por ejemplo, las de ZLib están directamente en el procesador. Entonces, más para las cadochas estas que tienen Java, que son súper lentas, como lo... digamos, sacarle o utilizar ese feature te permite sacarle un poco más de jugo a la consulta. Y en realidad del lado del web server, esa es una ventaja que tiene también Varnish, del lado web server el objeto es exactamente igual, porque lo comprime, digamos, on the fly, o depende cómo se lo digas vos. O sea, al tipo decirle que use compresión no le significa nada, y del lado del cliente la experiencia de usuario es bastante significativa. Imagínate estos muchachos que tienen, después si da tiempo lo muestro, tienen un sitio que es exactamente igual al de Clarín. Si vos lo ves, en cuanto a lo que son, de hecho creo que es peor, porque Clarín es medio blanquito, este tiene todo fondo negro, que los pelotos tienen unas imágenes así que se repiten, que pesan como, no sé, 12K, porque los usan para, digamos, determinar la página si es de una sección o de otra. Tiene unas páginas que son recontra pesadas, y lo peor es que el HTML es liviano. Entonces, todos estos objetos, si vos lo comprimís, podés llegar a, digamos, sacarle un poquitito de tasa de transferencia a la red. O sea, va a hacer que te llegue más rápido y te va a dar la impresión de que el sitio anda más rápido. En realidad es exactamente lo mismo, pero estás usando compresión. Y con el hardware que tenemos hoy en día no te vas a dar cuenta. Pero, por ejemplo, ese es un feature que, si bien los objetos son exactamente iguales para todos, últimamente se está usando que un browser tenga preferencia sobre el tipo de
el tipo de compresión o algoritmo de compresión que usen los objetos. Está bien, tiene sentido con todo este contexto de que, digamos, está optimizado. Bueno, y eso ahí voy a ver si lo menciono. Algunos de los, esto nunca me resultó útil para nada, eso de si lo usa Google, si Python lo usa Google, si Perl lo usa Google, nunca me significó nada, pero bueno, son unos productos, perdón, una de las empresas que lo usan, son bastante zarpadas, así que se puede dar una idea de que Varnish no es, digamos, un shell scripting de un flaco que se le ocurrió y dijo, esto está buenísimo, anda re bien, pruébenlo. Lo usa bastante gente, de hecho, bueno, alguien que está ahí que no puedo nombrar porque no, digamos, no quedaría bien, dijo que si llegasen a pipear el contenido, o sea, si llegasen a mandar directo los requests a sus web servers, la empresa en 15 minutos se le prende fuego a los web servers. O sea, básicamente los tipos dijeron que sin Varnish, o sea, podrían tener cualquier otro, pero ellos usaban Varnish. Sin caché, los web servers explotaban. Así, literalmente, dijo, bajamos la cortina. Si están más de 15 minutos, apagamos el firewall porque no podemos hacer frente al procesamiento. Y cuando me dijo eso, y es uno de los que están ahí, yo digo, pero ¿cómo que bajas el firewall? ¿Qué, lo mandás a otra granja de otros equipos que lo procesan? No, flaco, bajamos la interfaz del firewall. O sea, los chabones, si llegaban y les pasó que se le partió la solución de caché que tenían, después echaron a Varnish, les pasó que por 15 minutos los equipos no respondían, dijeron, bueno, dale, mandaron los equipos a los web servers directos. Y los chavales en 15 minutos no tenían base de datos. Así de simple, no tenían base de datos. Fue el chabón corriendo, les enchufó el cable de red y de repente toda la tasa de uso del CPU empezó a bajar. Ah, ok, tenemos un problemita. No se va a ver eso, pero básicamente habla de lo que mencionaba hace un rato, de el flujo o las distintas alternativas que tienen los objetos para pasar. Creo que este se ve un poco mejor. Bueno, las flechas quizás se engañen un poco, pero es simple. Básicamente, la cosa es así. Acá arriba estoy yo. Acá arriba estoy yo. O sea, este es yo cuando pido, esto es yo cuando obtengo lo que me está procesando, y esto es cómo transiciona, o sea, cómo cambia de estado, cómo el objeto se va modificando, o la representación de lo que a mí me es el objeto, se va modificando a través de todo el flujo de información de Varnish. Esto es cuando arranca, es esto que decía que el proceso, digamos, tiene un proceso padre y después lo despacha al otro. Y esto, bueno, relativamente se puede llegar a entender. Esto es que pasa por un estado recibido. Dentro del estado recibido puede haber transiciones a estado de pipe, que es básicamente mandarlo derecho al web server, o sea, como si no pasó nada. Y ahí termina, esto es que termina. Puede pasar a través de hash, que es la representación de una forma relativamente única de la URL. Puede pasar en un hash al loop en caché, o sea, si a través de ese hash el tipo detecta que está en el caché, va al caché, perdón, que puede estar en el caché, va al caché, si hace un hit no sirve, si por algún motivo tiene que seguir procesando porque, digamos, es bastante complejo, pero básicamente, si por algún motivo tiene que seguir procesando, puede cambiar a esta digamos, transición, que fetches, que lo vaya a ir a buscar a los web servers. Deliver es básicamente que está todo ok y que lo entregue, y done es que lo recibo el objeto. Todo esto puede llegar a sonar un poco complejo, la realidad es que tenés que saberlo solo si estás con un problema. Muy probablemente, como me pasó las primeras 2 semanas, no tenía ni idea de esto, había escrito las reglas, funcionaba todo joya, hasta que me doy cuenta que una de las reglas que me había dado una cagada yo, no funcionaba algo perfecto y me devolvía cada vez cosas completamente distintas. Me perdí un poco ahí. Dale. Sé cómo funciona caché, así que hit y miss, Sí. entiendo, pero ¿qué quiere decir pass? Pass. Pass. Esto era del cambio de... ¿Cómo? Vale. Sí. El tema es así. Vos podés decidir que el objeto tenga que ir al web server antes de este pipe. O sea,
¿El pipe qué quiere decir? Literalmente quiere decir que como llega, se lo manda para el web server. Y el pass quiere decir que dentro de todo este flujo de procesamiento, vos decidiste que tiene que pasar directamente al caché, pero no en el, digamos, no en el sentido del pipe, no que ni bien llegó pasa al cache, sino que probablemente hayas hecho algún tipo de manejo y ahora lo tenés que hacer pasar por el pipe. Creo que era así. Sí, sí, podés cambiar el request. Sí, antes Sí, parecía, pero- es parecido al pipe, pero tenés que hacer algo siempre. Sí, creo que era así. Si no me equivoco, creo que sí. Igual es muy, muy puntual de entender yo creo que llegar a esta situación... Un redirecto. Sí, creo que era... Sí, no me acuerdo muy bien, pero creo que era así. Sí. Esto es los distintos tipos de manejos de hilos. Sí, parece re loco, pero en realidad son diagramas de eventos. Cómo transiciona dentro de esos flujos los eventos. Esto es el thread de aceptación. Y ni me voy a poner a leer esto. Este es el hilo de respuesta de headers. Este es otro, ¿verdad? Y esto es lo que hablaba antes de el manejo. 5 minutos y llevamos una demo y vamos hablando. Este es lo que sería la lógica justo, o sea, todo lo que yo quiero que sea, digamos, diferente por algún motivo. La mayor parte de las veces es porque mi producto es especial, doy especial, así como Rafa, y pasan esto, de hecho pasa esto, y gracias, me hice acordar, me autoacordé, que esto es gracias a Java, o sea, que si no odian a Java, yo les diría que vayan preparándose para odiarlo. Esto es una... Las reglas en Mapping se llaman... ¿entendés? Con Android no se puede pensar. Reglas, sí. Sí. ¿Con Android? Con Android. Con Android, sí, tenés razón. ¿Cómo te diste? Bueno, las reglas de Backfish, no sé por qué me pensé que iba a decir algo. Bueno, las declaraciones de backends, que es este pedazo, forman parte de el set de reglas. O sea, esto es lo que yo decía de customizar la forma que yo sé. Monitoreo la salud. Exacto, exacto. Yo sé si alguien está bien, si alguien está más o menos, si ¿Eso alguien define está... un solo ítem Sí. en el backend? No, esto define un miembro del backend o un backend, porque esto es como extendible, o sea, vos podés conseguir al backend como un solo o al backend como un montón, exacto. ¿Sí? Mira, no sabía. Acá me dicen que también podés autochequear tu salud después. No sabía, estoy entendiendo ahora. Copado. Esto es solo para chequear, parece muy grande, pero ahora le voy a explicar por qué es tan grande y es esto de que Java es una mierda. Dije que es subjetivo, no, bueno, es medio subjetivo el tema de Java. Esto lo que hace es bastante legible, tiene muchos guión bajos para ayudar un poco, pero es bastante legible. Esto declara que hay un backend que se llama Vertical. Vertical es el nombre comercial, perdón, el nombre del digamos, interno nuestro que le damos a ese tipo de equipos, o sea, es un rol. Sí, acá pueden ponerlo como web server, por ejemplo, que el backend de tipo web server se va a declarar como esto. Es bastante legible. ¿Qué esto quiere decir? Que el host de destino del equipo, por ejemplo, un web server Apache, es con esta IP, en este puerto, que tenga estas propiedades de timeout que son bastante específicas. Esto quiere decir que, por ejemplo, el connect timeout tenga no más, o sea, es un timeout, así que siempre la idea es que no llegue a, es el tiempo máximo que va a esperar para hacer una conexión, o sea, desde el primer instante que yo mando el pedido de apertura de la conexión hasta el tiempo de espera, ¿cuánto tengo que esperar? O sea, yo le mando la solicitud al tipo, el tipo todavía no me respondió, ¿cuánto tengo que esperar que me responda? 10 segundos. ¿Cuánto es el tiempo que tengo que esperar desde el momento que me dice, ok, te atiendo la conexión? TCP tiene unas vueltas muy locas que son bastante bizarras y no se conocen. Por ejemplo, es esa que aunque te dijo que está ok, no quiere decir que está ok, son truquitos que tiene el TCP. Entonces, desde el momento que atiende la conexión, ¿cuánto tiempo tengo que esperar a que me mande el primer byte? O sea, desde el momento que me dijo, sí, estoy ok para recibir, y yo le mando, por ejemplo, la URL
le mando algún tipo de información, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para recibir el primer byte? O sea, básicamente es esto de cuánto tiempo tengo que esperar para que me responda, aunque ya me tenía la conexión. Pero bueno, este es el ¿cuánto tiempo máximo tengo que esperar entre bytes? Esto es básicamente así. Supónganse que están con un 3G. No voy a decir modem porque ya nadie tiene modem, pero si digo 3G parece que está todo, es re moderno, y en realidad es un modem. Pero bueno, si tienen un modem 3G, que es moderno, pero que es una chotada en la latencia, se van a dar cuenta que desde el momento que yo accedo a una página, el navegador aparece, no sé si ustedes le prestaron atención, yo me di cuenta hace bastante poco de hecho. Firefox tiene dos sentidos de rotación del simbolito. Uno para atrás y otro para adelante. Para atrás es esperando que abra la conexión y para adelante esperando que responda. Es algo que me llevó bastante tiempo a entender, mirando y digo, ¿por qué unas van para atrás y otras van para adelante? Y no entiendo nada. Era una pelotudez al final, pero estaba bueno. Eso se resume. Desde el momento que ustedes hacen enter o clic o siguen un link, se inicia la conexión y ese es el relojito, el logo para atrás, y el logo para adelante es desde el momento en que me aceptó, yo le mandé la URL y me vuelve la información, que sería básicamente lo que entendemos por cargando, o esperando el servidor que a veces dice abajo. Entonces, este es el tiempo que tardo en conectarme, este es el tiempo que tardo en esperar el primer byte, y este es el tiempo que tardo en esperar que me transfiera información. Son distintos estos porque, por ejemplo, el tipo me puede atender la conexión, me manda 10K y después se muere. Y no me dijo, che, acá terminó la conexión. Se murió. Por ejemplo, en el 3G. Es exactamente un caso que todos pasamos día a día cuando usamos 3G o el teléfono. Son redes de alta latencia, son redes de nada, de confiabilidad, y pasa eso donde TCP te da una mano para, digamos, paliar lo que es la infraestructura chota. Proof es, como dice la traducción, el tipo de prueba que hago, y más o menos se entiende, ¿no? La URL a la que voy a acceder, o sea, URL es medio tricky, en realidad es URI. O sea, ¿qué es lo que voy a acceder después del host barra? Voy a acceder a esta URL, que esto es lo que hablamos antes. Este es un ping inteligente, es un ping de capa 7. O sea, la aplicación tiene una inteligencia, porque Java no tiene inteligencia. Entonces, tiene una lógica que cuando yo le hago ping, el tipo chequea todos los estados internos de conexiones y me dice, ok, está todo andando bien. Suele ser bastante rápido, porque como hace 10 pruebas, y si de las 10 pruebas 9 están ok, todas están dando. Si 8 están ok, hay algo que anda mal. Es relativamente largo, pero como reza Python, mejor explícito que implícito, y es bastante fácil de entender. A veces da un poco miedo esto que sea largo, pero explícito, todo en el compilador es exactamente lo mismo. Vos no lo ponés, pero igual el compilador llega todo. Esto es uno de los estados que transicionan. Perdón, esto es uno de los estados en los que un objeto transiciona. Es relativamente entendible esto. Esto sería así, rutina. Ahí está. Eso que lo quería acordarme. Los archivos de configuración de Varnish tienen subrutinas. Me costó, ¿viste? Me estoy poniendo agua para el tanque y no sube. La rutina de deliver, que se llama entrega, tiene customizado, porque esto es así. Por defecto, si vos a Varnish le pones nada más que a dónde tiene que ir, que es la definición de host, con eso alcanza. O sea, por defecto, con poner el backend y a dónde va a mandarlo, que sería el host y el porte, ni siquiera. Sí, si no lo pones va a 80, así que con 4 líneas Varnish funciona. Pero si yo quiero hacer esta customización, es porque, digamos, estoy tratando de perseguir algo. Esto, lo que quiero hacer es una regla muy simple para hacer el seguimiento de hits. O sea, cuando yo hice esto, mi jefe de agarre me dice, práctico el tipo, pero hincha pelotas a morir, me dice, bueno, cuando armaste todo esto, ¿cómo mejoró el caché? Y está bien, yo veo el hit ratio, está buenísimo, pero si yo veo que cada, digamos, 1000 objetos recién pasa uno, eso básicamente es hit ratio, pero esto sería cómo verlo del lado del procesamiento de Varnish, o sea, cómo yo lo evalúo o cómo lo veo con las herramientas de debug sin tener que esperar que la herramienta que uso para monitoreo me empiece a graficar si tiene hit ratio o bla bla bla. Esto es
una forma de setearle headers que puede llegar a ver el cliente o la persona que abre la conexión. En este caso, como es un servicio interno, nadie lo vería, por eso de hecho tiene tanta verbosa. Bueno, acá esto no se nota, pero hay cabeceras bastante largas, o sea que dicen, por ejemplo, cuánto tiempo tardó en acceder el cache, por qué tipo de reglas pasó, si tiene activado ese, que ahora voy a explicar qué es, muy rápido. Esta es una más de esa batería. Lo que hace es, en la rutina de delivery, o sea, cuando ya está entregándolo, cuando ya pasó por toda la lógica de procesamiento y está entregándolo, el tipo analiza si el objeto tuvo más de 0 hits, o sea, si tuvo más de 0 hits, si tuvo 1 o más hits, setee como header HTTP de respuesta Xcache hit. Ahora voy a mostrar qué significa, pero básicamente, si yo veo el objeto, voy a ver una cabecera que me va a decir hit. Y después esto es cuántos, exacto. Me serviste para no trabarme. Una cosa es que haga hit y otra cosa es cuántos. Esto es justamente lo que quería mi jefe, que era saber cuántas veces hizo hit. O sea, la particularidad que tiene mi empleador es que tiene muchísimos clientes y los caches en ciertas situaciones pueden llegar a ser completamente inútiles. ¿Por qué? Porque el tiempo que puede llevar a mí a armar o mantener toda esta infraestructura de cache, si el objeto se hace una sola vez desde el cache, no tiene absolutamente ningún sentido, porque eso es un overhead. Entonces lo que el chabón me dijo, en su jerga, que era básicamente resumida en me hinchaba las pelotas, era decirme cuántas veces se levanta el cache. O sea, si tiene éxito tener esto o no. Y si no, o sea, si no cumple con esto, si el hit era 0, que ponga miss. Después return delivery es exactamente eso. Retornar a la cola o al hook de entrega. Nada más. Y esto es, digamos, ITA es un header muy específico de HTTP 1.0, 1.1. Es un header que se suma a una política, digamos, moderna. Tiene como 15 años, pero bueno, sigue siendo moderna porque nadie lo implementa. Es una política más avanzada de cómo saber muy en forma abstracta si un objeto es diferente de otro, incluso teniendo la misma URL, la misma propiedad y bla bla. O sea, si la respuesta de un objeto difiere del otro. Es un tag, y tag es un tag que tiene un hash zarpadísimo, es una cosa así, que sirve para analizar, siendo web o siendo, por ejemplo, ahí como Google, si el objeto cambió o no, independientemente de todo lo otro. O sea, independientemente de si el objeto vencía, o sea, si el objeto procesado, la URL que yo hago hit, vencía en un día o en 10 días, si el ITA que me devuelve, este numerito que significa algo, es igual o no. Como a mí no me interesa, y tampoco me interesa que la aplicación que estoy respondiendo tenga esto, lo que hago es bastante simple. En el fetch, en la consulta al cache, hago un unset del backend response http.ita. O sea, esto se resume que borre en una respuesta de un backend el header http ita. Digamos, es relativamente legible. ¿Eso que para bajar la payload de la respuesta? No, sí, exacto. Y a veces, en ciertas situaciones, digamos, mi empleador tiene distintas complejidades. Una, por ejemplo, es que ciertos crawlers hacen uso de ciertos headers de forma que a mí no me interesa que haga uso. Por ejemplo, si yo estoy sirviendo contenido estático, o sea, imágenes que no cambian nunca, absolutamente nunca, y que es ideal Varnish para eso porque no tiene que hacer nada. El tipo, si lo va a buscar al cache, que lo sirva. O sea, la diferencia entre un objeto estático y uno dinámico es el objeto estático siempre, absolutamente, no importa qué tipo de parámetros tenga la llamada, ni qué tipo de headers, ni cuánto tiempo pase, siempre es exactamente igual. Voy a hacer una observación, lo voy a simplificar, pero más o menos créanme que es así. Sepa que le estoy mintiendo, pero créanme que es así. El objeto dinámico cambia en relación a la gente que lo pide. O de la forma que lo pide, o en el tiempo que lo pide,
o quién lo pide. Entonces, como el objeto estático no cambia nunca, a mí no me interesa que tenga este header, porque es primero un overhead para la red. Y créanme que para mi empleador, headers al pedo significa bastante, se paga el ancho de banda lo mismo, pero bastante tiempo menos en la transferencia. Como para, imagínense que es tan significativo como para sacarlo de todos los paquetes. O sea, estos ciclos de CPU justifican sacarlo de todos los paquetes. Y además, porque hay ciertos usos, esto que decía de que como HTTP 1.1 es nuevo, que en realidad Minga es nuevo, muchos navegadores, clientes o herramientas todavía no los manejan bien estos tags. O sea, no entienden que, por ejemplo, ciertos HIDs, como por ejemplo como no cache, no quiere decir que no cache es el objeto, aunque diga no cache. Ital es uno de esos, forma parte de un subset de cosas que la gente todavía no termina de implementar bien. Entonces, sacalo. Me ahorro un par de ni siquiera llegan a bytes, pero whatever. Esta es una respuesta completa y esto podría llegar a representar, sumado a la declaración de esto, forma parte de todo el archivo de configuración necesario para que funcione Varnish. Y esto relativamente se lee bastante bien. Lo que pasa es que tiene muchas cosas que son, por ejemplo, del negocio. Esto sería así. La subrutina receive tiene estas prioridades, estas definiciones que vienen acá, que se leen así. Si el request, si el backend solicitado es saludable, qué bizarro, saludable, pero bueno, si el backend que se pregunta está bien, setea un objeto, Petición. Sí, pero... Un segundo. Estoy tratando de acordarme porque esto era medio bustero. A ver, si está saludable, 15 minutos. Si no, te da. Porque no sé por qué lo confundí. Perdón. Gracias, eso es un genio. Esto era para cubrir esta aplicación Java, que es una mierda, que de vez en cuando, si bien tarda horas, tarda mucho en responder, de vez en cuando le pasa que por un periodo de corto chico deja de responder o tarda muchísimo en responder. Como Garbage collector. Acá Garbage collector. Lo que sucede acá es lo siguiente. Esto forma parte de esto que viene acá abajo, pero sería así. Si el tipo que está atrás me responde ok, que toda la integridad de la granja de servers está ok, ese objeto vale por 15 minutos. O sea, quiere decir, si está todo ok, ese objeto va a durar como máximo 15 minutos. Si no, seteale 8600 segundos. Esto se lee... Sí, esto se lee así. Si está todo mal en el data center, levantalo del cache como sea, no importa que sea viejo, levantalo del cache. En resumen, estoy forzando a que esto que llamaba antes el TTL, pero que no está asociado al cliente, sino al cache, al tiempo que está ese objeto en mi cache, en este arreglo rápido de acceso para la información, esté lo más... el mayor tiempo posible, que es 84.600 segundos, que es un día, porque diariamente se reinicia todo y muere, así que no importa que eso esté más de un día. Relativamente era complejo, yo me trabé, pero era porque estaba tratando de entender otra cosa. Relativamente esto se lee fácil. Si está todo bien, ponerle 15 minutos. Si está todo mal, ponerle más tiempo, porque yo quiero responder igual. No me importa si el objeto está, digamos, si expiró, si el contenido es viejo, no me importa, responder como sea. Y esto es lo que hablaba antes de que, si viene C, puedo usar un subset arriba de C para simplificarme la tarea. Esto sería así. Si el host que yo estoy preguntando, que es el http algo.com.ar.k, lo que sea, barra, eso que está ahí, eso es el host. Si lo que estoy preguntando se llama Lucent Server, que es la aplicación que nosotros, digamos que esto sirve atrás, o sea, mis web servers en este caso
En vez de decir Apache, dicen user server, pero es básicamente lo mismo. Es algo que genera contenido HTTP, contenido HTML, le ponga como backend pool 1. Esto es básicamente en forma dinámica. Acá yo lo único que estoy usando es la variable host, pero en forma dinámica por cada pedido lo redirija a un lugar específico. Esto básicamente sería exactamente lo mismo que un root de un Unix. Estoy diciendo que un paquete que viene desde este source IP, en este caso es con este destino o con este destination IP, que vaya a otro lado distinto del que estaba planeado. Esto es alterar el flujo en forma dinámica. ¿Por qué? Porque acá podría tener, por ejemplo, si está sano, que vaya a este pool, si no está sano, que vaya a otro. Pero, digamos, esto como para tener una idea. Esto es una comparación. Es exactamente lo mismo, pero lo que cambia es esto. Acá yo estoy diciendo que estrictamente el host sea este, o sea, estoy haciendo una comparación de texto, de cadena de texto con cadena de texto, y acá estoy haciendo una comparación contra una expresión regular. Los que conocen, ¿quién conoce lo que es una expresión regular? Rosa. Esto está zarpadamente bueno, porque si yo tengo un pool de servers que cumple la misma función y que se puede expresar a través de una regular expression y que es el 100% de las cosas, aunque quede muy bizarra la expresión, puedo simplificar muchísimo las reglas. O sea, puedo hacer que una expresión regular, acuérdense que mientras más se complejiza la expresión regular, más, digamos, tiempo de procesamiento lleva. Pero en este caso, la expresión es bastante simple. Estoy preguntando, si empieza con algo parecido al usar en unos server, mandar a este pool. Esto es, si es exactamente igual a vertical server en el puerto de servicio mandalo. Son cosas, son formas de hacer exactamente lo mismo, pero con una flexibilidad diferente. O sea, el efecto, si acá estuviese evaluando lo mismo, es el mismo. Lo único que me flexibiliza poder simplificar una configuración al punto, digamos, donde la simplificación depende de cuán compleja sea mi arquitectura. Pero esto puede llegar a ser muy copado. De hecho, esto está buenísimo porque, por ejemplo, a veces nos pasa que por un tema de diseño el puerto de destino cambia y yo no lo cambio la configuración y igual va. ¿Por qué? Porque como estoy macheando el host con algo que parezca a esto, no hace falta que le ponga el puerto. Esto lo pongo para notar la diferencia, pero, digamos, está muy bueno esto, la posibilidad de poder acceder a esto. Y esto es un hook para poder hacer un enforce de esto, para poder forzar a que esto ocurra. Esto es una descripción de todas las distintas sí, exacto, elementos que puedo hacer, ahí se ve mejor, en realidad, digamos, cómo lo manejaría. Y esto es ESI, lo voy a simplificar mucho porque está bueno, pero ESI es básicamente esto que comenté antes de poder... ¿Vos sabés lo que es ESI? ¿No sabés lo que es ESI? Sí. Bueno, ESI es esto de poder particionar una página web en contenido independientemente del objeto. O sea, se lee bastante bien. Si yo tengo el artículo, que es esto que hablaba antes de que tenés las tablas de navegación, las barras de navegación, con la publicidad acá, con, digamos, features que son relacionados al producto, tenés las historias top 5 o bla bla bla, y tenés un índice que esto va cambiando. No tiene mucha lógica que vos manejes todo esto si esto te cuesta el 99% del tiempo generar. O sea, si esto tiene sentido que se calle, porque si el artículo solo va a tener, digamos, un tiempo de vida muy corto, analizar esto no tiene sentido. Pero supongamos esta situación, que es el caso de un magazine. Ahí está, tabloide es un magazine. Vos dijiste, ¿no? Bueno. ¿Viste? Al rato me empiezan a... ¿Qué pasa? Bueno, esto de poder particionar por funcionalidad o por sector, por información, digamos, exacto, por contenido, particionar el objeto total en distintas partes y setear propiedades de cache distintas a todas estas partes. Esto quizás no inclusive diferentes pools. Inclusive diferentes pools, o sea, esto habla de la información y no habla de quién la genera. Esto podría estar generándose en completos lugares distintos, pero a mí
generar esto y callarlo por un mes me es muy redituable. Vamos hablando de un caso hipotético, ¿no? Porque esta página me cuesta el 99% del tiempo en comparación a esto. Entonces, si yo tengo que regenerar toda la página porque solo el índice cambió, porque en vez de tener 4 historias, las 5 historias que tenía, ahora tengo otras 5 diferentes, no tiene mucho sentido que regenere todo esto si esto es lo que más me cuesta. Y esto no cambia, cambia una vez por mes, y que eso no cambie. Entonces, cacheo, lo voy a tirar, nada más no lo voy a entrar en detalle, cacheo todas las partes en forma diferencial. Para Varnish es exactamente transparente, perdón, para el cliente es exactamente transparente, no hablo de las propiedades de caching del objeto global, la sigo pudiendo tocar, pero yo internamente sé que mi objeto, esto, artículo, tiene un mes de caché y esto tiene una hora. Yo lo puedo manejar, yo solo lo sé, digamos, mi capa lo conoce, hasta que llega a Varnish, adelante nadie sabe nada. Todo sigue exactamente igual. Puedo hacer que esto, puedo decir del lado del navegador que nunca lo cachee y este objeto nunca va a tocar mi web server, porque va a llegar a esta condición de, obviamente se ha cacheado, ¿no? Va a llegar a esta condición de que el objeto está en cache, todavía no es menor a un mes, regenera todo esto y entrega la página de vuelta. Esto no se genera y todo lo otro se genera respectivamente a los tiempos de vida. Por ejemplo, el add, ese header que pasa de largo, eso sí me importa, porque el add, exacto, si yo siempre muestro el mismo add, quienes hayan tenido que ver con AdWords, no tiene mucho negocio para mí. Esto está muy bueno, es una feature que está con Varnish 3 súper explotada, o sea, súper elaborada, y realmente nosotros estamos, mi empleador la estamos investigando porque es probable que la capa esta dinámica pueda bajar de un 40 a un 60% de procesamiento, que es brutal. Además podés especificar los pools, podés armar pools específicos para exacto, claro, exacto. Esto es cómo se representaría en forma real. Este es el sitio de mi empleador. Esto es lo que sería una sección central. Esto es lo que sería el footer, que es los países en donde está presente mi empleador. Esto es una referencia chiquitita de categorías o cosas así. Y esta es la diferencia que yo puedo hacer, como para dar un ejemplo, de entre los contenidos. Puedo decir que esto se regenere todo el tiempo y que esto no. Porque, por ejemplo, quienes hayan tenido que pelear con los sitemaps, que son estas páginas que te estructuran en una forma tipo de árbol todo tu contenido, y tiene mucho contenido para estructurar, se van a dar cuenta que responder toda esta información, todo el footer, toda esta cantidad de bosta, porque a veces es nada más que bosta, que me genera ciclos al pedo, no es necesario regenerar todo el tiempo, que puede estar por la vida de la empresa, puede ser marcada como estéril, o sea, no me interesa que la vuelva a generar todo el tiempo. Y esto sí, porque esto va a cambiar. Acá no se llega a ver, pero esto es, digamos, por ejemplo, servicios, comunidad, clases, y acá hay un contadorcito, un numerito que va diciendo cuántos anuncios hay, y esto cambia todo el tiempo. O sea, si yo callease esta página por un mes, la empresa me echa y además me mete una patada en el orto que me resuelve. Y después puedo, digamos, particionar todo un poco más en detalle. El prerequisito de ESI es bastante simple, que tenga un tag XML que va sobre HTML, es muy simple. Se siempre taguea con eso. Sí, exacto. Y después, como lo agarra Varnish, nadie se entera que hay tags. Eso como se implementa no lo voy a mostrar porque es una boludez, pero básicamente lo que le digo es a ciertos, estos son numeritos que te estoy hablando. Oye, mira, ya terminé, ¿qué pasa? ¿Estás? Básicamente lo que le digo es lee tags específicos dentro del HTML, viene el flujo de HTML, particiona todos los tags y tokeniza y secciona el HTML en distintas partes digamos, usando esos tags como referencia. Eso es lo que hace a bajo nivel el particionamiento del HTML o de la página en esos bloques log2. Y esto es unas métricas. Esto me lo pide mi jefe de vuelta, es un hincha pelota, quiere tener métricas de cosas que a veces, digamos, son irracionales tener, porque sabes que si estabas en -10 y ahora estás en 1, sí vas a estar mejor, pero bueno, no importa. Esto es cómo saca de beneficio Varnish sobre Squid. Esto es un HTML load, es una
un scriptcito hecho en C muy simple que hace de goma un navegador, tirándole muchísimas conexiones. Esto es una prueba de en 60 segundos, son 481.000 conexiones, y esto es posta, 481.000 conexiones en 60 segundos, es un promedio de 8.000 conexiones por segundo. Esto que le decía que digamos, el número que maneja, la tesis en la que se mueve son los 10.000 conexiones por segundo. O sea, es un equipo que tiene 10.000, si le queremos poner alguna analogía, 10.000 tipos atrás haciendo operaciones, y el tipo en un segundo despacha 10.000, en este caso 8.000. Bueno, y esto es, bueno, el throughput que está por acá, o sea, cuánto por segundo despacha, y digamos, cuántas respuestas de código 5, o sea, cuántos procesamientos OK hubo. Esas son las métricas. Le saca un poquitito de cancha a Squid por un tema de diseño, o sea, esto está pensado para 64 bits, tiene un uso muy optimizado de la memoria, o sea, cómo maneja la memoria de forma virtualizada, o sea, que concibe la swap y la RAM como una sola, no le importa, le delega al sistema operativo la capacidad de, digamos, que es en definitiva, ¿quién sabe cómo hacer mejor uso de los recursos? Porque el tipo sabe, si tiene una operación trabada, que necesita RAM, sabe que tiene que hacer primero, vos no, él sí. Y esto, digamos, a ver, es un poquitito representativo. Si a mí me dicen que me pagan 0,001 centavos por cada hit de esto, y ahora me empiezan a pagar el doble, yo digo, vamos a Varnish. Y si fuese Squid, digo, vamos a Squid. Pero en este caso es Varnish. Y la misma prueba, ¿esto qué es? Eso cambia nada más el tiempo. Como que es para demostrar que se sostiene, que no es algo eventual. Exacto. Y esta, bueno, que se había puesto la del 3. En otra diapositiva, después la mandaré, está la del 3, que en vez de 95 era 138, 140, una cosa así, que es casi 3 veces, no más, 3 por 4, 12, casi 4 veces la de Squid. Si me pagan de vuelta 1 centavo por cada hit de esos, ojalá, pero bueno, si me pagasen, estaría bastante feliz. Nos quedamos sin tiempo, pero iba a hacer una demo, más o menos la fui presentando. Cualquiera que quiera me puede mandar a deller. ¿Cuánto te tarda la demo? Esto. ¿Cuánto tarda? Sí, ¿cuánto tarda en hacerlo? La demo. Nada. Dale, si tuviese internet. Ahí tenés un cable de abajo. La gente quiere saber si... Ahí. Si en 8 minutos empiezas la charla de la tarde, ¿no? Sí, tienes razón. Va, se la debo. Después nos vemos a las 4.